meses. Usuarios de terminal de buses en Alajuela pide más zonas seguras para caminar tras la muerte de una mujer atropellada en ese sitio. Preste atención si usa el servicio postpago. Operadoras deben advertirle cuando su plan de consumo de internet llegue al límite. Una vez que usted lo sobrepasa, el servicio será más lento. En 2 semanas de actividad, el volcán Turrialba depositó más de 4 metros de ceniza cerca del cráter y este se ensanchó más de 10 metros. Detienen a 5 sospechosos de iniciar los incendios en Chile, muertos ya suman 10 por las llamas. Y en los deportes, José Andrés Salvatierra jugará ante Cartaginés. Jonathan McDonald quedó descartado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto que nos acompañen. Le agradecemos su preferencia y comenzamos de inmediato con las noticias. Una mujer murió al atropellarla a un bus en la terminal de Alajuela. Tenemos información en vivo. Por eso nos vamos a ir de inmediato con Hernán Barrantes, quien está en esta provincia y tiene todos los detalles. Hernán, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Juan Diego y Pilar. Así es, sin duda, pues una noticia que enluta acá a la ciudad hoy muy soleada y ventosa de Alajuela y que pues pone a pensar a los usuarios principalmente de las líneas de autobuses que dan servicio hasta San José, que se han visto saturadas de usuarios y de pasajeros debido al cierre por los trabajos que se realizan en el puente sobre el río Virilla en la General Cañas, más conocido como La Platina. Sin duda una situación que complicó el día de ayer, pues muchos de los usuarios se arriesgan a cruzar entre las unidades donde están en las terminales y los conductores no tienen opción de verlos, y esto fue lo que habría ocurrido y ocasionado el accidente tan fatal que se dio a eso de las 10:30 de la noche del día de ayer acá en Alajuela. Sin duda una situación complicada, pues tanto el conductor no se percató de lo ocurrido como la mujer tampoco se percató que el autobús avanzaba en reversa donde se estaba acomodando para iniciar una nueva carrera. Sin duda una situación complicada, y este accidente se da prácticamente casi que a un mes, donde en otra terminal de buses también de la ciudad de Alajuela, pero esta vez en Orotina, pues falleciera una pareja al ser atropellada por un autobús que se quedó sin frenos o que el conductor involuntariamente habría acelerado. Veamos la siguiente información que presentamos para ustedes. La víctima de 26 años se encontraba en la terminal en el centro de Alajuela y al pasar detrás del autobús ocurrió la tragedia. Testigos indicaron que el chofer no se percató del accidente hasta que varios pasajeros lo alertaron. La mujer fue estabilizada por la Cruz Roja en el sitio y luego la trasladaron a la sala de shock del Hospital San Rafael de Alajuela, donde falleció minutos después. Un caso muy similar se presentó el pasado 29 de diciembre, cuando una pareja de adultos mayores murió en Orotina. En aquella ocasión, versiones oficiales apuntaron a que el chofer perdió el control del bus y golpeó a la pareja. La alcoholemia que se le realizó al conductor dio negativa y aunque la asistencia médica llegó a tiempo, los golpes les causaron la muerte inmediata. Y bien, esta mañana pudimos constatar hace pocos minutos del ambiente que se vive en la terminal de buses de Alajuela, donde se dio este trágico accidente. Sin duda, observamos cómo muchas personas aún se atreven a caminar entre los autobuses en las zonas, pese a que hay una acera. Sin embargo, la mayoría coinciden en que es necesario ampliar más, crear aceras y áreas más seguras para los pasajeros. Veamos. ¿Considera usted peligroso pasar acá entre los autobuses? Sí, claro. ¿Por qué lo hacen? Deben de haber una acera. Hay que hacerlo porque no le queda a uno de otra. Ellos en la empresa aseguran que hay lugares para pasar. Pero deben de hacer una acera para uno pasar, ¿verdad? Sí, un poco, dependiendo sobre todo en este último tiempo que hay mucho bus que está entrando y saliendo. Entonces generalmente la gente sale del bus a donde lo deja y de ahí se va caminando, ¿verdad? Entonces no hay zonas marcadas ni nada y los buses normalmente están entrando, entonces sí es como un tanto peligroso.
Hay que jugársela, ¿le falta seguridad? Sí, podríamos decir que sí, la verdad sí, sobre todo en este tiempo donde hay tantas presas, sobre todo con las construcciones que se están dando, no hay mucha salida, siempre es lo mismo, y sobre todo los fines de semana, en la mañana hay mucha gente, entonces sí llega como al momento en el que se abastece mucha gente y se hace como molote, y la gente ve cómo salen, los buses vienen y salen, ¿verdad? Como todos, entonces sí cuesta bastante. Y bien, como veíamos en estas imágenes que les estamos mostrando de la terminal de buses de Alajuela, hay momentos donde la cantidad de autobuses pues es importante y esto dificulta a cualquier conductor poder observar qué está ocurriendo detrás de la unidad, sobre todo por el tamaño de estas unidades, y por eso se pide precaución a los usuarios y a las personas que transitan por esta terminal y por las otras de acá de la ciudad de Alajuela. Esta es la información que les tenemos desde esta ciudad. Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias por esta amplia información. Continuamos. El volcán Turrialba registró esta mañana 2 nuevas erupciones. La primera se dio a las 5:45 de la mañana y la otra a las 8:15. La columna de ceniza por estos eventos no superó los 500 metros. Según el OFCICORI, son erupciones pequeñas y cortas en comparación con las de semanas anteriores. De momento no hay reporte de caída de ceniza. Y para ampliar sobre este tema tenemos en línea ya al experto del OFCICORI, Eliezer Duarte, que siempre nos acompaña. Buenas tardes, don Eliezer. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias. Teníamos ya varios días de estar sin actividad, por lo menos que pudiéramos percibir del volcán Turrialba. ¿Cómo analizan ustedes estos eventos de esta mañana donde se retoman las emanaciones, don Eliezer? Era esperable, tuvimos unas 3 semanas sin esta actividad y ahora nos ha mostrado, desde ayer hemos visto pequeñas erupciones intermitentes que han ascendido durante esta mañana. Don Eliezer, pequeñas, podemos catalogar estas emanaciones que no superan los 500 metros en comparación con otras que hemos visto de hasta 2 kilómetros, ¿verdad? Pero en cantidad de material, ¿cómo podemos valorarlas? También se notan plumas modestas porque no son tan densas como vimos el año pasado y a principios de así que esas son las condiciones que hemos observado hasta ahora. Nos favorece hoy el viento en el sentido de que por lo menos no se ha registrado todavía caída de ceniza en los lugares que más sufren por esto, en Coronado, en Moravia, en Tibás. ¿Ustedes tienen algún reporte? No hay reporte. El viento tiene 2 elementos. En la cima, como es fuerte, tiende a acostar la pluma rápidamente, pero eso también hace que las partículas se desplacen lejos y podría ocurrir reportes en cualquier momento. Y don Eliezer, ya lo hemos visto antes en estos años que tenemos ya de estarnos acostumbrando a la actividad del Turrialba, estos periodos de descanso que luego regresan. ¿Sigue estando todo esto dentro de un patrón normal que ustedes manejan en el comportamiento del volcán? Estos altibajos los hemos visto en los últimos 2 años y 2 meses. Así que es un patrón que ya conocemos, tenemos que adaptarnos a él. Perfecto, don Eliezer. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Buenas tardes. 2 muertos dejó el choque de una motocicleta contra un camión, y esto en Corralillo de Filadelfia, en Guanacaste. La velocidad sería la causa por la que el conductor de la moto no pudo evitar el impacto de frente con el camión que ingresaba a una calle secundaria. En el sitio murió el motociclista, mientras que su acompañante falleció en el hospital Enrique Baltodano. El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana de este viernes. Al llegar a la escena tenemos 2 pacientes, una femenina y un masculino. La femenina aproximadamente 25 o 30 años, la cual la femenina se traslada en categoría roja hacia el Enrique Baltodano. En el lugar queda un paciente, como a las 6:20 más o menos, se declara fallecido en el lugar. Y otro motociclista también perdió la vida en carretera. La víctima viajaba en su moto y por circunstancias que aún se desconocen, chocó contra un tráiler. A pesar de los esfuerzos de la Cruz Roja, al hombre lo declararon fallecido en el mismo lugar. El accidente ocurrió anoche en el cruce de Grecia sobre la Bernardo Soto. Llegamos al lugar y nos encontramos la triste escena entre el motorizado ya había sido declarado en el lugar y la motocicleta quedó a unos 111 metros del cuerpo. El vehículo se daba a la fuga, por lo que se contactó con la delegación de Grecia y la Fuerza Pública de Grecia para ver si localizaban algún vehículo con algún golpe en la parte derecha.
En los primeros 27 días de este año ya se reportan 18 incidentes entre el tren y vehículos. Y ayer un conductor se sumó a la lista al chocar en San Pedro y andar sin licencia. En lo que llevamos de este 2017 ya se han presentado 18 colisiones de vehículos contra el tren. La tarde de este jueves, un conductor que, según las autoridades, circulaba sin licencia, fue uno más de esa lista. El accidente ocurrió a las 4:50 de la tarde en la calle de la Amargura, en San Pedro de Montes de Oca. Según versiones de testigos, el conductor de este vehículo liviano se brincó el alto y chocó contra el tren. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes planea invertir 4.500 millones de colones en 87 cruces del tren que están en Pavas, en Heredia, en Curridabat y Cartago. La intención es colocar agujas, campanas y luces para prevenir más accidentes con otros vehículos. Y es que en 2016 se contabilizaron 120 accidentes de tránsito en los que el tren se vio involucrado. Cada 10 personas se sienten inseguras al caminar en nuestro país. Así lo revela la reciente encuesta de Sid Gallup para Noticias Repretel. A eso se suma que 1 de cada 5 hogares fue blanco de un asalto. Ante el temor por la inseguridad, los encuestados detallaron que optan por comprar un arma o un perro. Asimismo, consideran que el sistema judicial es deficiente en resolver casos y disminuir la criminalidad. El estudio analizó los últimos 4 meses sobre el tema de la inseguridad, tomando en cuenta la opinión de 1.208 personas. En el día uno está muy tranquilo, pero ya en la noche sí es muy peligroso. En la casa suya, ¿cómo se siente usted? Bueno, tranquila porque yo vivo en Cartago. Y en Cartago tal vez hay delincuencia, pero no al grado como en San José. Sí, puede ser cierto por la cantidad de indigentes que hay en el centro de San José. Para mí la policía no, digamos, en ciertas horas como que no está trabajando, solo trabaja en ciertos tiempos y el resto lo deja totalmente descubierto. Y a propósito del tema de inseguridad, consultamos en nuestras redes sociales. Esta fue la pregunta: ¿dónde siente usted más inseguridad? ¿En la parada del bus, en un parque, en su barrio o en la calle? Y Juan Diego, a ver qué nos dijo la gente. Estas son las primeras respuestas. Olga Benavides dice: en todo lado urge cambiar las leyes y actuar con mano dura. Dice Erika Castro: la verdad, yo en mi barrio, es su respuesta. Otra de las consultas, otra de las respuestas, más bien es de Jenny Borbón. Ya no hay seguridad en ningún lugar. Y Jessica Ramírez dice: en cualquier lugar se siente inseguridad por las cosas que están pasando. Otra de las respuestas es de Elsa Hernández: en todo lado, hasta en mi casa. Y quizás es uno de los temas más preocupantes, nos sentimos inseguros hasta en casa. Y Catherine Rodríguez dice: la verdad, en todo lado, ya uno no puede estar tranquilo. Bueno, parece que todos los comentarios van por esa línea. Les agradecemos porque ustedes enriquecen así la información que damos en Noticias de TT. Y otro tema importante del que se habló mucho en las últimas horas fue la protesta que se presentó ayer en Cartago, de la gente exigiendo mejoras en las carreteras y también que les devuelvan el servicio de tren. Bueno, se supone que esta noche empiezan los trabajos en la Florencio del Castillo y Alan Arroyo es el que nos tiene los detalles. Alan, adelante. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Una ruta muy transitada, como lo vemos a mi espalda, muchos vehículos pesados que lo hacen en las siguientes condiciones, como lo vemos en estas imágenes, en losas de concreto prácticamente deshechas, algunas flojas, así lo ha reconocido el CONAVI. Son cerca de 60.000 vehículos diariamente que transitan en esas condiciones y por este motivo el CONAVI ha anunciado ya una intervención de 3 semanas en esta vía entre San José y Cartago.
va a comenzar esta misma noche para poder reparar algunas de las losas que están flojas y que ya están prácticamente en desnivel y que provocan el golpe a los vehículos que transitan diariamente en ambos sentidos, principalmente en el Alto de Ochomogo, que es el sector más afectado por la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente. Serán trabajos nocturnos para evitar el mayor impacto al flujo vehicular, una inversión de 40 millones de colones que, reiteramos, comienza esta misma noche y se va a extender por cerca de 3 semanas. Conversamos con oficiales de tránsito acá en la zona que manifiestan el malestar evidente de los conductores e inclusive el riesgo y también el congestionamiento vial que se provoca debido al mal estado de esta vía entre Cartago y San José. El malestar por el mal estado de la vía, principalmente lo que es subiendo de Cartago, Ochomogo y viceversa, que son los tramos que principalmente están en más mal estado. ¿Viene a dificultar el flujo vehicular, también el riesgo inclusive de accidentes en esa zona? Claro que sí, en determinados momentos precisamente por el estado de la vía sí se da en ciertos momentos algún congestionamiento y que se provoquen algún otro accidente. El malestar de los conductores es evidente y es que los cartagineses tienen años esperando una solución para esta carretera y esperan que las obras se realicen pronto entre San José y Cartago. Por muchos años pésimo, ¿verdad? Hay unos huecos ahí fatales, ¿verdad? Tanto en autobús, automóvil, pegar ahí es cosa seria. Solo en la ruta hacia Cartago, sino todas las rutas de Cartago están inservibles. Sí, señor, están pero fatales en todos los distritos y en el centro de Cartago también. Las imágenes son evidentes, la urgente necesidad de una intervención en esta vía entre San José y Cartago. Es importante mencionar que los trabajos que comienzan esta semana serán prácticamente provisionales o preventivos. Recordemos que el gobierno aún analiza la posibilidad de una ampliación de la ruta Florencio del Castillo, sin embargo los avances han sido muy pocos y aún se mantienen los estudios para ese proyecto tan esperado por los habitantes de esta provincia. Compañeros, ese es el reporte que tenemos desde el Alto de Ochomogo, un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel. Muy bien, Alan, gracias. Pasamos a hablar de una bonita actividad porque a partir de hoy inicia la exposición de más de 600 variedades de orquídeas. Por eso nos vamos a ir de inmediato hasta Coronado con nuestra compañera Anja Brenes, quien tiene todos los detalles. Anja, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy nos vinimos a la ciudad de Coronado para mostrarles esta exposición de orquídeas que usted no se puede perder. Y si usted está pensando en casa qué hacer durante este fin de semana, vamos a mostrarles toda esta variedad de orquídeas tan lindas. Vean todos los detalles que el experto nos va a comentar, principalmente sobre cuántas variedades en Costa Rica y cómo crecen las orquídeas. Veamos. Aquí hay especies que vienen desde Asia hasta Sudamérica, pasando por todas las plantas características de América también. La forma de una orquídea es característica en ella. Por ejemplo, esta es una planta que es un Xylobium, es una planta originaria de las montañas de Costa Rica. Son plantas que han sido reproducidas en laboratorio para precisamente no tener que sacarlas. ¿Crecen en el frío, en el calor? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y hay de diferentes colores también, que van desde el blanco al amarillo, al rojo, mezclas de colores. La más conocida es la guaria morada. Sin embargo, en esta exposición usted podrá encontrar más de 600 variedades diferentes. ¿Cuánto tarda una orquídea normalmente en crecer? Depende de la especie. Hay especies que pueden tardar hasta 6 o 7 años desde el momento en que nacen hasta el momento en que florecen. Hay otras especies que más bien su vida es muy corta y en términos de un año, año y medio ya están floreciendo. Y eso generalmente ocurre con las orquídeas miniaturas. Compañeros, ya ustedes escucharon a don Jorge, hay demasiados detalles por conocer aún de las orquídeas que tenemos aquí en esta exposición. Y aunque ustedes no lo crean, esta variedad que yo tengo aquí también es una orquídea. Hoy yo la aprendí y en el siguiente pase les vamos a mostrar la orquídea más grande, la más pequeña, la variedad de colores que tenemos. Este es un reporte de Anja Brenes para Noticias Repretel. Momento de casa o bueno, no puede seguir viéndonos en la televisión, pues hágalo aquí a través de esta dirección que está apareciendo en pantalla,
Allí está repretel.com/en vivo. Busca la pestaña que dice en vivo y desde el autobús en el que tiene que viajar, desde allí podrá seguir todas nuestras informaciones. Regresamos a Alajuela con el caso de la mujer que falleció al ser atropellada en la terminal de buses. Hernán Barrantes nos informa en vivo desde esta provincia. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así es, bueno, sin duda una mañana que ha transcurrido con cierta normalidad. Sin embargo, en la terminal de autobuses muchos pasajeros se preocupan de tener que arriesgar sus vidas al tener que pasar o avanzar en medio de las unidades debido al peligro que esto representa, sobre todo por la cantidad de unidades y la cantidad de personas que están utilizando esta terminal de autobuses debido al cierre por los trabajos de ampliación en el puente del río Virilla, en la General Cañas, más conocido como el Puente de la Platina. Sin duda, una situación que el día de ayer, en horas de la noche, dio al traste y causó una verdadera emergencia que ahora tiene una familia sumida en el dolor y en el luto. Al fallecer esta joven de 25 años, al ser atropellada, es la unidad que la golpea a ella, pues avanzaba en reversa, por lo que el conductor no pudo percatarse de la presencia de la joven, quien cruzaba y caminaba como ocurre en estas imágenes que les mostramos entre las unidades. Aunque la empresa asegura que tienen un área demarcada para seguridad de los usuarios, estos aseguran que más bien hacen falta una acera, un lugar por donde poder caminar ellos con más seguridad, con más tranquilidad y no arriesgar sus vidas en medio de las unidades. Y es que el aumento de pasajeros y de usuarios de estas líneas de autobuses hacia San José y viceversa, pues los obliga a tener que hacer fila incluso en medio de las unidades, pese al el riesgo que esto representa. Sin duda una situación complicada. Nosotros conversamos con algunos de los usuarios hace pocos minutos y esto nos manifestaron. ¿Considera usted peligroso pasar acá entre los autobuses? Sí, claro. ¿Por qué lo hacen? Deben de haber una acera. Hay que hacerlo porque no le queda a uno de otra. Ellos en la empresa aseguran que hay lugares para pasar. Pero deben de hacer una acera para uno pasar, ¿verdad? Sí, un poco, dependiendo sobre todo en este último tiempo que hay mucho bus que está entrando y saliendo. Entonces generalmente la gente sale del bus a donde lo deja y de ahí se va caminando, ¿verdad? Entonces no hay zonas marcadas ni nada y los buses normalmente están entrando, entonces sí es como un tanto peligroso. Hay que jugársela, le falta seguridad. Sí, podríamos decir que sí, la verdad sí, sobre todo en este tiempo donde hay tantas presas, sobre todo con las construcciones que se están dando, no hay mucha salida, siempre es lo mismo, y sobre todo los fines de semana, en la mañana hay mucha gente, entonces sí llega como al momento en el que se abastece mucha gente y se hace como molote, y la gente ve cómo salen, los buses vienen y salen, ¿verdad? Como todos, entonces sí cuesta bastante. Y bien, pero ¿qué fue exactamente lo que ocurrió el día de ayer a eso de las 10:30 de la noche en la terminal de buses de Alajuela? Esto es lo que le mostramos en la siguiente información. La joven fue atropellada sobre la entrada de una de las terminales de buses en el centro de Alajuela. No fue sino por los gritos de los pasajeros y otros usuarios que el chofer del bus se percató del accidente. Acá se mezcla el caminar de los usuarios y la entrada y salida de unidades a toda hora. De noche, se puede volver en una fórmula mortal. Véalo usted ahora aquí. Él llega y él viene, él no se fija quién está a los lados ni nada, sino que él nada más llega y pasa. A veces la culpa la tiene uno porque uno jamás ve que ellos lo ven a uno por aquí, ¿verdad? Atrás. Más que los buses son tan altos, pero sin embargo aquí debería de haber algo como para que usted pueda llegar y pasar y que no esté esto así, que usted la vayan a atropellar así nomás, ¿verdad? A veces sí se hace mucha presa aquí en la preentrada, es lo que debían de tener un poquito de cuidado los dueños de Tuasa, porque al meterse aquí los buses se hace mucha presa. Paran allá los de todo el tránsito y también causan problemas aquí. La gente pasa entre los buses prácticamente. Me imagino que sí, yo paso muy poco por aquí por dentro, ¿verdad? Muchas veces, en muchas ocasiones las personas son un tanto imprudentes porque la zona de seguridad aquí está marcada. Hay aceras dentro de la estación para que las personas se puedan desplazar por el lugar, pero muchas veces hacen caso omiso. La joven de 25 años de edad no resistió y tras ser estabilizada en el sitio por la Cruz Roja, fue ingresada al Hospital Central de Alajuela de urgencia, pero minutos después murió en la sala de shock.
Y bien, sin duda una situación que llama a tener prudencia por parte de los usuarios de las líneas de autobuses, sobre todo en este tipo de terminales donde es acumular o donde se aglomeran gran cantidad de personas, así como de unidades de transporte público donde por su tamaño es difícil que puedan observar a los pasajeros y a los peatones que se atreven a cruzar por en medio de estas terminales. A respetar sin duda las señales, los áreas destinadas para los usuarios y así tratar de prevenir accidentes como este. Desde Alajuela, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias por estos nuevos detalles. En otras informaciones, los científicos encontraron que en 2 semanas de actividad del volcán Turrialba se depositaron 4 metros de ceniza muy cerca del cráter. Además, este se ensanchó más de 10 metros. A diferencia de otros periodos eruptivos en este inicio de año, los vientos cerca del Turrialba concentraron la ceniza en uno de los flancos del macizo. La cantidad en esta área se triplicó durante el fin e inicio de año según el trabajo de campo de los científicos. Este espesor en el borde del cráter pues formó un tipo de borde y este borde se estima en unos 4 metros, lo que es una capa muy importante en esa parte de la cima. Había 1,70 metros, entonces ¿de cuánto estaremos hablando? Pues un estimado de unos 6,70 metros en el último año de actividad. El cráter activo también sufrió cambios que llaman la atención. Ese trabajo de campo además permitirá analizar la nueva ceniza emanada en los últimos días para saber si es material viejo o bien nuevo, que es el que más información relevante ofrece a los científicos. En el cráter activo encontramos que una pared se desprendió, parte de esta pared, hacia el sur, por lo tanto se ve más ensanchado. Ahora es un cráter que creció en esa dirección y se ve bastante profundo con un sonido muy fuerte de jet. Después de 2 semanas de relativa calma, el volcán Turrialba reinició con la incandescencia y la salida de ceniza, pero en pequeños pulsos. El Servicio Nacional de Guardacostas auxilió a 2 estadounidenses que corrían peligro de ahogarse. El incidente ocurrió en Playa Potrero, en Guanacaste. A los hombres de 54 y 56 años de edad los sorprendió el mar picado por viento y el kayak en el que andaban se volcó. La velocidad sería la causa por la que el conductor de una motocicleta no pudo evitar el impacto de frente contra un camión que ingresaba a una calle secundaria. En el sitio falleció el motociclista, mientras que su acompañante murió minutos después en el hospital Enrique Baltodano, esto en Liberia. El hecho ocurrió a las 8:30 de la mañana de este viernes en la localidad de Corralillo, en Filadelfia, Carrillo, Guanacaste. Llegar a la escena, tenemos 2 pacientes, una femenina y un masculino. La femenina aproximadamente 25 o 30 años, la cual la femenina se traslada en categoría roja hacia el Enrique Baltodano. En el lugar queda un paciente, como a las 6:20 más o menos, se declara fallecido en el lugar. 10 de los 12 trenes Apolo que tiene el país movilizan a unas 24.000 personas a diario, pero hay otros 2 que siguen dañados. Y es que con el cierre de la Platina, la cantidad de usuarios se disparó, pero faltan al menos 2 años más para contar con unos 12 trenes completamente nuevos. Ante este panorama en carretera, los trenes arriban como una importante solución. Pero aquí aún damos los primeros pasos tras la lenta reactivación de un servicio que se paralizó desde 1996, hace 21 años en el gobierno de José María Figueres. El despertar del tren de pasajeros inició en el 2008 con la compra de las viejas unidades que ya no usaban en España y que fueron fabricadas en 1983, hace 34 años. Las primeras 6 costaron 2.700 millones de colones y se sumaron a las 4 viejas locomotoras compradas en el 93. Hace 5 años compraron otros 6 trenes de segunda a España por 460 millones de colones cada uno. Esos son los que funcionan aquí y deberán hacerlo por un par de años más, aunque luzcan así.
Ese es el tiempo que se necesitará para que vengan nuevos trenes. El préstamo es por un monto, digamos, de 40 millones de dólares y entonces, según las ofertas que haya, los requisitos que nosotros pongamos, pues así nos van a ofrecer probablemente el número de unidades que pueden comprarse con ese dinero. ¿Un estimado? Yo estimo que pueden ser de 10 a 12 unidades. Mientras tanto, los usuarios reconocen que se han convertido en una salvación para muchos. Por lo menos vamos bien, a pesar de que va de pie, el servicio es cómodo, es rápido, dado el caos vial que está sufriendo el gran área metropolitana. Entonces creo que es la mejor opción porque todos estos días he estado saliendo a las 4:30 para poder llegar a San José y lograr cruzar la Platina en este caso. Pero que aún falta mucho por mejorar. No ha habido una buena organización. Por ejemplo, un día como hoy se decía que el tren lo iban a reforzar, la capacidad. Sí, el de 6 llegó reforzado, pero por ejemplo el de 5:45 de la mañana dijeron X cantidad de personas y venía solo con 2 vagones. Entonces hay un poco de molestia de la gente de que no está dando abasto, ¿verdad? El problema que yo veo son los horarios. Por eso yo estoy haciendo un transporte mixto. En la mañana voy en tren y en la tarde regreso en bus, porque no hay buses, no hay trenes suficientes para Alajuela, sino que de 5 después hasta las 7. En el Incofer esperan hacer todas esas mejoras. Nosotros somos al igual que tal vez cualquier otra carretera o con más limitaciones. El hecho de que metamos más trenes y aumentemos las frecuencias pues nos lleva a una serie de modificaciones muy importantes porque es una sola vía. Los apartaderos pues también son pocos, no se pueden poner en cualquier sitio. Entonces el hecho de incrementar frecuencias no es algo tan sencillo. También esperan poner a funcionar las 2 máquinas que chocaron de frente el 8 de abril anterior y con las que se dejó de trasladar a más de 200 personas por viaje. Con ellas, la flota de 12 trenes Apolo estaría completa, ya que por ahora solo funcionan 10. A estas se suman las 4 viejas máquinas y sus vagones, que son capaces de trasladar a 60 personas por vagón. Fuera de todo este sistema están los 2 trenes turísticos, uno ubicado en Limón y otro en Punta Arenas y que tienen compromisos con empresas privadas hasta mayo próximo. Después de esa fecha podrían venir a reforzar los trabajos en el área metropolitana y a aumentar así los 162 viajes diarios que hacen todos los trenes en este momento, movilizando a más de 24.000 personas diariamente. Soñar con un sistema de trenes de primer mundo es algo que los costarricenses hacen ahora más que nunca. Pagarlo no es fácil, cuesta unos 4.000 millones de dólares, una cantidad difícil de convertir a colones, ya que supera los 2 millones de colones. Incluiría un tren elevado sobre las ciudades y una ampliación a 2 líneas paralelas para que nunca más se presente un accidente así. Los hijos de los padres que están encarcelados por no pagar pensión recibirían dinero del Estado si avanza un proyecto de ley. Y el León Quibú está presentando algunos problemas de salud. Le vamos a informar. Tras la pausa ya volvemos. Estamos también en redes sociales. Usted puede informarse en Twitter, @NoticiasRepretel, en Facebook, Noticias Repretel Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. La Ruta 27 tendrá carril reversible este domingo 29 de enero. Esto con el objetivo de facilitar el regreso de vacacionistas al Valle Central. Este cierre será desde la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche y la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora. La medida se aplica desde el sector de Pozón, esto en Orotina, hasta Ciudad Colón. Las ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora van a persistir este fin de semana, así como las condiciones despejadas en la mayor parte del territorio nacional. El Pacífico y el Valle Central tendrán condiciones soleadas, mientras que la zona norte y el Caribe van a mostrar cielos nublados conforme avancen las tardes. Los usuarios del ICE que tienen líneas postpago, los que pagan a final de mes, pues,
perderán calidad de internet si sobrepasan el límite de uso. Y es que a partir del 1 de marzo el operador va a notificar por medio de un mensaje que la capacidad llegó al 80%, como ya lo hacen otras empresas. Si usted es de los usuarios de las líneas postpago del ICE, tome en cuenta que a partir del 1 de marzo la operadora comenzará a aplicar la política de uso justo. Es decir, la calidad del internet que utilice comenzará a disminuir si en el mes usted sobrepasa el uso del plan. Por ejemplo, si una persona tiene 4 gigas en su plan y los consume en 15 días, el resto del mes el plan funcionará en 128 kilobytes. Este servicio se restablecerá una vez se haga el pago del siguiente mes. El cliente tampoco va a dejar de navegar en la red. El cliente va a seguir utilizando la red sin costo adicional, no le estamos cobrando absolutamente nada. Lo único que no va a disfrutar es la velocidad que tenía contratada, pero se vuelve a instaurar en el proceso de facturación del mes siguiente, no tiene ninguna situación especial. El ICE tiene 1.200.000 usuarios en este servicio postpago. De ellos, 950.000 utilizan el servicio de internet. Sin embargo, este tipo de políticas ya son aplicadas por otras operadoras, de acuerdo con Ansutel. Y es obligación de ellas hacerle saber al usuario que su capacidad está llegando al límite. Los operadores deben de informarle al usuario que por medio de un mensaje de SMS cuando llegan al límite del 80%. Eso significa que el operador lleva el registro de consumo. Cuando un usuario llega al 80%, el operador le envía un mensaje de SMS indicándole ya llegó al 80% de su límite de contrato. En el país hay 7.872.196 líneas celular. De ellas, 1.574.439 son postpago. El ICE asegura que este tipo de modificación no afectará en nada al usuario, que ya goza de un buen servicio de internet en 3G o 4G. Un proyecto de ley busca dar un subsidio a los menores cuyos padres no pagan la pensión alimentaria por estar en la cárcel. En el INAMU se opone y otros aseguran que pese a ser una buena iniciativa, no es una solución integral. Hoy hay 257 hombres en la Reforma y 10 mujeres en el Buen Pastor porque no cumplieron con el pago por pensión alimentaria. Ante eso, una propuesta del diputado Humberto Vargas busca crear un Fondo Nacional de Pensiones que le dé un subsidio a los menores ante la falta de pago de alguno de sus padres porque están en la cárcel. Y propone que una vez el deudor salga, deberá reintegrar el dinero al fondo. ¿Pero cómo se financiaría? A través del 1% de la deuda política, donaciones del sector privado, inclusive puede requerirse eventualmente que haya ayuda internacional. ¿Quién lo administraría? Le correspondería al fiduciario, que es el banco, ¿verdad? El PANI sería como el que sería garante, ¿verdad?, de que se haga una buena administración de este fondo. ¿Y qué pasaría con quienes no paguen? Como está planteado el proyecto de ley, irán a la cárcel. Y por supuesto este fondo suplirá a los menores. Estamos hablando de un monto no mayor a la mitad de un salario mínimo. Don Jorge estuvo en la cárcel y su caso dio de qué hablar, pues un juez ordenó que debía pagar una pensión de 4 millones de colones, pero él no tenía los recursos. No hacemos nada con un fondo si inicialmente no tenemos una pensión lógica, razonable, que las familias puedan pagar, y esa combinación daría una integración para que se solventaran muchos de los problemas que tenemos hoy en día, de que algunas pensiones o son muy altas o son muy bajas. Débora ha sacado adelante a su hijo sin recibir apoyo de su expareja, mientras que Angélica actualmente paga una pensión. Ambas coinciden en que no basta con crear un fondo. El papá de mi hija se fue para España, desde entonces hace 4 años él me abandonó. La he visto difícil y para mí sería una grandísima idea, o sea, sería excelente. En el caso del fondo de pensiones podría solucionar el problema 1 mes o 2 meses, pero no siempre, porque no tengo tal vez el suficiente recurso todos los meses. Incluso si yo no lo tengo y me falta una parte y me van a meter a la cárcel, no voy a poder hacer mi trabajo para poder sustentar.
Por otro lado, en el INAMU no apoyan esa propuesta. No puede un proyecto de ley o una ley trasladar esa responsabilidad privada al Estado. Lo otro que tiene el fondo es que cuál va a ser el nivel de persecución de ese deudor para poder recuperar ese dinero. Entonces el fondo en 2 momentos se puede quedar vacío. Para el abogado Arcelio Hernández, la creación del fondo es una propuesta importante, pero por su experiencia sabe que hay mucho más por hacer. Por eso, él también es el precursor de una iniciativa que creó estas tablas orientativas que buscan hacer más justas las cuotas que se fijan por pensión alimentaria. Se basa en información que obtuvimos del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, esto va a facilitar a los jueces tener datos objetivos con base en los cuales fijar las cuotas alimentarias según los ingresos del hogar, según los gastos que se conoce que tiene cada familia y el número de beneficiarios. El proyecto para crear el fondo se presentó este martes en la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa y ahora pretende ser una de las soluciones ante el tema del pago de pensiones, que solo el año pasado generó la solicitud de cárcel contra casi 20.000 personas que incumplieron. 1:06 de la tarde, gracias por continuar con Noticias Repretel y continuamos con información en vivo que se está generando desde la Florencio del Castillo. Vamos a regresar hasta ese lugar con Alan Arroyo que tiene los detalles. Alan, adelante. Compañeros, el mal estado de la autopista Florencio del Castillo entre Cartago y San José es evidente, principalmente en el Alto de Ochomogo y también la Cuesta del Fierro. Por este motivo, esta misma noche van a comenzar trabajos urgentes por parte del CONAVI, sin embargo, la misma institución reconoce que no serán los definitivos y el proyecto para ampliar esta vía todavía está muy lejos de tener avances importantes en el transcurso del año. Así lucen algunos tramos de la vía entre San José y Cartago. Grietas que golpean los vehículos y provocan el malestar de los conductores. Está feo aquí arriba, en Ochomogo. Trepando está feo, ¿no? Demasiado mal. Se le desacomoda a uno el material y todo ahí subiendo esa cuesta. Y demasiado mal está esa cuesta. Con todo lo que cobra el tránsito de peajes, de marchamos, de partes y de todo, que tuviéramos una carretera bien bonita. El CONAVI anunció la intervención de la vía desde esta misma noche y por 3 semanas. Se repararán las losas de cemento que están flojas y se colocará una carpeta asfáltica. Los trabajos serán de noche para tener un menor impacto en el flujo vehicular. Se intervendrán 15 kilómetros desde Hacienda Vieja en Curridabat hasta el cruce de Taras. Subiendo el Alto de Ochomogo están los puntos más críticos. Los cartagineses siguen esperando la ampliación y mejora de la autopista, todavía sin avances definitivos por parte del gobierno. El Consejo Nacional de Concesiones mantiene la Florencio del Castillo como uno de sus posibles proyectos. La ley salió recientemente, ¿verdad? El año pasado y da la opción de buscar otros mecanismos alternos de gestión y de financiamiento de ese proyecto. Creemos que tiene las características necesarias para poder ser un proyecto concesionable. Estamos en esos estudios previos. Las obras de esta semana costarán unos 40 millones de colones, pero las soluciones definitivas en la autopista aún no llegan. Serán obras temporales y se requieren más trabajos en esta autopista, así lo reconoce el mismo gobierno. Algo que esperan los cartagineses ya desde hace mucho tiempo. El cambio de losas se viene manejando prácticamente desde el año 2012 en una autopista que ya supera los 30 años. Desde el Alto de Ochomogo, en la vía Cartago-San José, es un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel. Gracias, Alan, por todos los detalles. El león kibú presenta pérdida de peso y también de apetito. Y el MINAE también está reportando que el felino dejó de hacer actividad física normal. Enfermo. Así se encuentra el león kibú. Esto lo dio a conocer el Ministerio de Ambiente por medio de un comunicado. En él se especifica que el felino está teniendo problemas renales. Por este motivo, Kibú disminuyó la ingesta de alimentos
En 2 días prácticamente no ha comido nada, no toma agua y además también disminuyó su actividad física. El estado de salud del león, según el MINAE, es monitoreado todos los días desde su traslado al SOAVE. Recientemente se le realizaron estudios que fueron enviados a un laboratorio en Estados Unidos para su análisis. El felino está bajo cuidados de un equipo de médicos veterinarios y biólogos de la Universidad Nacional y del Ministerio de Ambiente. Kibú fue trasladado del refugio Simón Bolívar al SOAVE el pasado 5 de diciembre. ¿Y se imagina una ciudad completamente azul o un castillo hecho completamente de mármol? Bueno, vamos a verlos porque hoy les vamos a presentar la última entrega de una serie de reportajes que nos llevó a esos lugares mágicos. Hoy les presentamos la última entrega de una serie de reportajes en las que les hemos mostrado maravillas naturales y culturales del mundo. En esta ocasión les vamos a presentar grandes monumentos desde la mirada de Neftali Loría, un costarricense que recopila impresionantes videos por medio de su blog Los Sanfri. Las pirámides de Egipto no son como un monumento tan alto, sin embargo sí impresionan por el hecho de estar expandidas simétricamente. Eso es lo que más es impresionante, que están totalmente de una forma visual muy atractiva. En India tuve la oportunidad de visitar Jodhpur. La ciudad de Jodhpur es conocida también como la ciudad azul. Esta ciudad está compuesta de muchos hogares humildes, sin embargo están todas pintadas color azul. Eso hace que desde el mirador, desde arriba, se pueda apreciar una gran esfera azul desde toda la ciudad. Esto lo hacen porque tienen la costumbre de que el color azul invita y da confianza. Sí, Capadocia es un lugar desértico de Turquía donde uno puede volar por medio de globos. Estos globos se elevan todos al mismo tiempo con diferentes colores. Es bastante mágico porque se levantan una cantidad enorme de globos al mismo tiempo a unas altitudes en las que uno tal vez no está acostumbrado. El Taj Mahal está totalmente hecho en mármol y toda esa zona de Agra es una industria de mármol. Es algo que es inolvidable, es una estructura que desde que usted entra ya lo deja uno sin aliento. Cuando voy a estos lugares es ingresar al lugar y asegurarme de que lo que voy a capturar no sea afectado por mi presencia. Esa conservación es lo que quisiera transmitirle a todas las personas que viajen o conozcan estos lugares tan históricos y pues que realmente aprecien esos monumentos. Vamos a cambiar de tema porque problemas respiratorios afectan a los vecinos del barrio Fátima en Ortina y todo por el mal estado de la calle. Aseguran que los trabajos que está haciendo la municipalidad son insuficientes. Vamos a ver el caso en nuestra sección de Su Lado.
visitamos Orotina, uno de los 15 cantones de la provincia de Alajuela, donde se encuentra un gran problema en una de sus vías. Nos encontramos en el barrio La Esperanza, en Orotina de Alajuela. Este camino hace más de un año recibió tratamiento de parte de la municipalidad. Sin embargo, los vecinos aseguran que ya está lleno de huecos. Más adelante, como van a ver en la nota, no tiene nada de pavimento, por eso le piden a la municipalidad una pronta intervención. Los huecos de esta calle, donde supuestamente se trabajó recientemente, subado con el polvo que se levanta cada vez que pasa un vehículo, es lo que tiene cansados a los vecinos, pues conforme se adentra más, la calle luce peor. El año pasado fue un problema el verano porque la cantidad de polvo no se soportaba. Nosotros tenemos gente con problemas asmáticos, vecinos, incluso mi esposa, y fue rogar y rogar y vinieron a hacer un tratamiento que le llaman. Yo no conozco de la materia, pero lamentablemente 8 o 9 meses después estamos con el mismo problema. Y el mismo polvazal casi. El mismo polvazal. Además de que esta calle es muy transitada, ya que acá abajo se encuentra un hotel. Y es que al mal estado del camino es evidente. Los vehículos deben hacer zigzag para poder pasar por esta calle. En la municipalidad de Orotina aseguraron que en este momento no se está dentro de los proyectos para mejorar la calle. Sin embargo, hace un año se realizó un tratamiento a 1 kilómetro de la vía y pronto se le hará el resto. En medio del polvo, así tendrán que seguir los vecinos del barrio Fátima de Orotina. Envíenos sus denuncias con fotos y videos al WhatsApp 8708-1175. Y recuerde que también puede escribirnos al correo electrónico de su lado @repretel.com. Regresamos con nuestra compañera Anja Brenes, quien está en Coronado, para mostrarnos algunas curiosidades ahora de las orquídeas. Y además nos va a decir cómo es que hay que cuidarlas. Adelante, Anja. Compañeros, nosotros continuamos aquí en Coronado y en esta información les vamos a mostrar todos los detalles de las orquídeas. Doña María Lucía nos mostró cómo tenemos que cuidar una orquídea, qué hacer cuando la queremos comprar, y recordarles que en esta exposición usted podrá visitarlo durante este fin de semana y podrá llevarse una orquídea bellísima, no se lo pierda. Veamos. Las variedades son muchas, grandes, pequeñas, de todos los colores. Doña Lucía conoce mucho sobre ellas. Aquí tenemos catleyas, ¿verdad? Aquella verde con... Esa verde con morado también es catleya. ¿Perdón? Esta verde con morado es una catleya. Es una catleya. Estos son epidendros. Hay gran variedad de colores de los epidendros. De largo se ven flores grandes, pero cada flor tiene un montón de florecitas. Por ejemplo, mira, ese chiquito. Ajá, la que tiene unas hojitas verdes, como camufladas. Ajá, es un papipidelium muy pequeñito, hay casi como minis, ¿verdad? ¿Cómo se cuida una orquídea? Mira, el cuidado de orquídeas no es nada difícil. Una de las cosas que todo aficionado que quiere tener orquídeas debe de saber, colocarla no donde la persona quiere, sino donde la planta necesita estar. Por ejemplo, catleyas, les gusta el calor. Por ejemplo, los Paphiopedilum, un calor más livianito. Entonces, ¿qué pasa? ¿La podemos poner al sol? No, sol directo no, pero que se haga que haya un poquito de calor. Esta actividad se llevará a cabo durante todo el fin de semana. Venga y aprenda más sobre estas increíbles flores. Compañeros, yo sigo aquí, pero quiero recordarle a todas las personas que nos ven en sus hogares que esta exposición va a estar durante todo el fin de semana, es abierto al público y el costo de la entrada es de tan solo 2.000 colones, es muy barato y no se van a arrepentir. Vean esta orquídea tan bella, voy a ver si la compro, si la compro me la llevo para el canal, así que ya sabe, venga a visitar esta exposición tan bella, no se lo pierda, aquí en el Gimnasio Municipal de Coronado. Este es un reporte de Anja Brenes para Noticias Repretel.